Listos aseguran encontrarse los representantes de los movimientos que van a contienda electoral interna y primaria este año, por lo que en la sede se podía observar un gran despliegue de simpatizantes haciendo los últimos ajustes para presentarlos ante el Tribunal Electoral este martes 17 de julio. Estamos contentos, tenemos ya todos los requisitos para podernos inscribir y solo estamos pues corriendo contra el tiempo en la preparación de la documentación. Obviamente el tribunal nos ha castigado con el procedimiento que han puesto, es un procedimiento engorroso. Sobrepasar las 700.000 firmas. La unidad pasa por el respeto, la unidad pasa por campañas de altura impuestas y esa la haremos nosotros. Las diferencias que hay son las normales en un campo político a 4 meses de las elecciones. En el Partido Liberal también aseguran estar listos para la inscripción de sus candidatos. Por ejemplo, en el movimiento liberal villedista que encabeza Mauricio Villeda, ya están definidos quiénes conformarán cada una de las planillas y aseguran estar listos en los 298 municipios del país. Sí, pero nosotros hicimos un arreglo con el candidato Villeda y lo hicimos con Villeda porque consideramos que es el mejor candidato, no del Partido Liberal, sino que de todos los demás partidos. De todos los que están corriendo para presidente, nosotros miramos en Villeda el hombre más adecuado en este momento para que dirija este país, porque es un hombre serio, un hombre honrado, un hombre sin tacha en este país, que más bien es un ejemplo para el pueblo hondureño. Entonces nosotros mañana, el movimiento de Villeda, tenemos ya listas todas las planillas de todo el país para presentarlas al Central Ejecutivo. En el Tribunal Supremo Electoral se recibirán las planillas de cada uno de los movimientos hasta después de 40 días, tiempo que debe ser invertido por las autoridades de cada partido político para revisar que todo esté bajo control. Una vez que conozca la documentación y que sea presentada ante el Tribunal Supremo Electoral, el tribunal tiene 20 días para resolver, ¿verdad? En base a los que cumplen, podrán participar en las elecciones primarias. Los diferentes movimientos ya han pactado las horas en las que se harán presentes a las sedes de sus partidos políticos para hacer entregas de las planillas donde van incluidas las firmas de los que respaldan cada movimiento, así como los candidatos a cargo de elección popular, tanto para alcaldes, diputados y candidatos presidenciales acompañados de sus respectivos designados. Frank Rivera, Noticiero Universal. Bueno, continuamos abordando este tema político. Hoy se presentarán las planillas, han muchas sorpresas, críticas, controversias. También hay que decir, hay muy buenos candidatos en las planillas. Es importante que se apela entonces a la ciudadanía que tenga un voto razonado. En el momento ideal sepa por quién votar, y también es importante que cada uno de estos candidatos sepa dar su propuesta, que sea una propuesta tangible, una propuesta que sea clara, no sean solo promesas o canciones o dibujos animados, de cualquier forma en lo que se apela solo para dar la simpatía de las personas. Sus comentarios, licenciado, vemos, don Juan Barahona dice no hay desbandada, dice de Libre a Villeda, pero más sin embargo sí hay algunos casos, no sabemos qué tantos hay, pero creo que es normal, de todos los partidos han estos cambios. Exacto. Eso de las migraciones y los regresos de alguna gente o mucha gente del Partido Libre al Partido Liberal es una realidad. Eso no se puede objetar. Lo que sí quisiera comentar es algo interesante que nos ha querido vender el Partido Libre, que es un partido sano, un partido democrático, un partido que respeta la institucionalidad. Yo creo que los hondureños debemos de hacer un ejercicio de memoria histórica, ¿verdad? Recordar quién es Juan Barahona, quién es Mel Zelaya, quién es Russell Tomé, quién es Patricia Rodas, quién es todo el entorno que forma el Partido Libre. Y no voy a referirme puntualmente a cada uno de ellos porque ya los conocemos, ya gobernaron, ya sabemos quiénes son. Por ejemplo, cuando ellos hablan de cambio, por supuesto, todos queremos el cambio. Yo soy el primero que me apunto con la necesidad de cambios profundos en Honduras, sociales, políticos y económicos. Obviamente que nadie va a querer vivir en una Honduras con un 65-70% de pobreza, ¿verdad? Y un 35% de extrema pobreza. Lógicamente no queremos este país con un crecimiento pírrico de la economía, queremos un país boyante, donde la riqueza se distribuya a todos los hondureños. Sin embargo, hay que preguntarle a la gente de Libre, y esto es importante lo que usted decía, hay que preguntarle a los dirigentes de Libre, a la candidata de Libre, qué modelo de desarrollo proponen para Honduras para generar ese cambio. Esa es una pregunta clave, ¿qué modelo pretenden implementar ellos? Porque
Porque es que la cuestión, Marvin, es que los hemos escuchado, hemos visto sus actuaciones, es decir, cómo ensalzan el modelo venezolano, un país en grave crisis económica, financiera, política y social. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos hablan de cambio? De un cambio en retroceso, o un cambio responsable como lo ha hecho Chile, por ejemplo. A eso me refería yo cuando hablaba de una izquierda cavernícola, retrógrada, porque hay izquierda progresista, hay una izquierda inteligente que yo la ubico, por ejemplo, en la izquierda chilena o incluso en la izquierda brasileña, ¿verdad? Entonces, ¿qué modelo de desarrollo nos está proponiendo el Partido Libre para generar ese cambio? ¿Cómo van a satisfacer esas demandas de la inmensa mayoría del pueblo hondureño que estamos de acuerdo vive en situación de pobreza? Esa es la gran pregunta, la pregunta clave que hay que hacerle a estos dirigentes y siempre recordar su identificación con Cuba, un modelo económico fracasado, su identificación con Venezuela, un modelo económico y político fracasado y en crisis. Entonces, ¿de qué modelo nos está hablando el Partido Libre? Estas son las cosas que hay que debatir y el pueblo hondureño no se debe dejar, digamos, atraer por cantos de sirena. El cambio, sí, todos estamos por el cambio, todos exigimos y requerimos un cambio en este país. Y, sí, solo quería agregarle, por ejemplo, el discurso, porque fue interesante escuchar a Xiomara Castro, porque dio a conocer pues sus ideas del Partido Libre. Juliet Handal me llamó la atención ayer que dijo, yo le consulté a Xiomara Castro cuál era su posición con la empresa privada, y ahí es cuando uno se pregunta lo que usted dice, bueno, Manuel Zelaya estuvo en el poder 3 años y medio, es lógico pensar de que las mismas ideas que promovió Mel Zelaya son las mismas que llevará Xiomara Castro o realmente son cosas distintas. Pero bueno, en su discurso ella dijo, de lanzamiento propongo un proyecto refundacional para Honduras, cuyo accionar sea pacífico, de amplio espíritu democrático, revolucionario y socialista, que transforme las estructuras obsoletas que impiden que a Honduras llegue el desarrollo. Nuestra misión en el corto plazo es sacar del gobierno al Partido Nacional y a la oligarquía. El gobierno debe ser del pueblo, del soberano. Ahora le toca a la resistencia asumir la conducción del Estado. Libre es una propuesta política concreta de transformación estructural de Honduras. Este capitalismo cruel ha condenado a sus hijos al destierro económico a través de sus crueles métodos migratorios. Nuestros jóvenes, que son principal fuerza de trabajo, está pagando las cuentas de los más pobres. Entonces, por el momento podemos ver que está en contra del capitalismo, dice que es revolucionario y socialista. Por supuesto, entonces ellas están definiendo la ruta y ahí es donde doña Juliet no encaja. Ahí es donde doña Juliet, con todo el respeto que le tengo y lo reitero, es una gran mujer, una luchadora, pero ahí se equivoca doña Juliet, ahí hay una ruta trazada, ahí la línea dura del Libre, es decir, la está utilizando. Entonces, capitalismo cruel y una línea socialista, aunque obviamente ella no conoce mucho de lo que está hablando, eso se lo escriben y ella repite lo que le dicen, pero en todo caso no va a ser un modelo que va a respetar la propiedad privada. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué no vamos porque hay que remitirnos a los hechos, remitámonos al reciente pasado, a sus actitudes, a sus acciones. Por ejemplo, la invasión de tierras en el Bajo Aguán y en la costa norte. Ellos han avalado, Rafael Alegría, por ejemplo, que es de la cúpula del Partido Libre, Juan Barahona, que es de la cúpula del Partido Libre, solo para mencionar dos nombres de muchos de los que están ahí, están de acuerdo en invadir las tierras cultivadas. Mala vida o bien vida, esa es otra discusión, como lo he dicho yo, es otra discusión jurídica, ¿verdad? Pero son tierras que están en plena cultivo, con inversión extranjera, muchas de ellas, y que está siendo invadida, y que ellos, Juan Barahona, Alegría y todos ellos están de acuerdo con que se haga. Entonces el Partido Libre, al llegar al poder, va a implementar un modelo de golpear la propiedad privada, Marvin, de golpear la propiedad privada, porque ellos no están hablando cómo van a generar ese bienestar y esa riqueza, no lo están diciendo, no se lo van a decir al pueblo, sino hasta que lleguen ahí al poder. Así que me parece que debemos de analizar el reciente pasado. Solo hay que hacer un pequeño ejercicio de memoria y recordar las acciones, las declaraciones y las posturas sobre los temas fundamentales del país. Sobre todo, preguntémosle a los candidatos de Libre qué modelo económico pretenden implementar en Honduras de llegar a ser gobierno. Nada más. Sí, sí. Bueno, a mí me parece muy bien que exista el Partido Libre y que exista un partido de todos los colores, desde la más izquierda hasta la más derecha. Es ahí donde el ciudadano, es lo importante, el ciudadano debe recordar que
quizás le dieron 500 lempiras por ir a gritarle a alguien, le dieron un plato de comida, le dieron una sombrilla, qué sé yo, le dieron un montón de cosas, pero el ciudadano debe estar consciente que cuando va a votar está solo y él tiene que votar a conciencia por lo mejor que haya en el país, más allá de los regalos o promesas que le hayan hecho, y es de ahí donde es importante que el Tribunal Supremo Electoral vea de que realmente se dé una campaña de altura y con verdaderas propuestas, y que también se respeten los plazos para que haya igualdad de oportunidades para todos los movimientos. Sobre el tema de seguridad le quería consultar, el tema de narcotráfico es un riesgo. Se anunció del Partido Libre, se denunció, pero realmente este es un riesgo para todos los partidos políticos, no exclusivamente para Libre, y es un riesgo latente, no solo en Honduras, sino en toda Centroamérica. Y el Tribunal Supremo Electoral poco o nada ha hecho para blindar los partidos políticos, tampoco el Congreso Nacional, cuando tuvo la oportunidad de hacer las reformas de la ley electoral, no las hizo, ahora ya son imposibles durante este año electoral y habrían que esperar. Yo quiero referirme a ese aspecto muy importante, Marvin, lo que usted está refiriendo. Este es un proceso electoral interno y el próximo año un proceso general marcado por la presencia del narcotráfico en la política. Ya no es que comienza ahorita, ya lo habíamos tenido en procesos electorales anteriores, pero de una manera, digamos, disimulada, no tan evidente. Este proceso electoral es un proceso que está queriendo ser cooptado por el narcotráfico en Honduras, definitivamente, abiertamente. Y a mí me produce una enorme tristeza y un enorme desconcierto cómo las instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral, que lo hemos dicho hasta el cansancio, lo hemos escrito, lo hemos denunciado, no hace absolutamente nada, está totalmente indiferente ante las denuncias, no quieren hacer nada, es que no quieren hacer nada en el Tribunal Supremo Electoral, pudiendo hacerlo, ya que no se elaboró una nueva ley electoral, lo pueden hacer vía el reglamento, Marvin, pero no quieren hacer nada. ¿Por qué, señores magistrados del tribunal, no quieren actuar? ¿Por qué no quieren tomar acciones? Lo ha pedido el CNA, lo ha pedido la Iglesia Católica, lo ha pedido la Embajada Americana, la embajadora Lisa Kubinsky les dijo, señores, investiguen digamos, la procedencia del dinero que se está llegando a la política. No quieren hacer nada. Es sumamente sospechoso. Yo creo que si estuviéramos en un país de leyes, un país de derecho, estos señores magistrados ya estuvieran en la cárcel por omisión de sus obligaciones. No están cuidando el proceso electoral, no lo están haciendo, Marvin. Yo se los digo acá públicamente, como lo he dicho por escrito, señores del tribunal, mejor renuncien a sus cargos si no tienen el valor, no tienen el coraje ni el patriotismo de investigar lo que está pasando. Se sabe, hay denuncias como la del Padre Mía y muchas otras que se manejan a voz populi, o muchas otras que les maneja la misma Embajada Americana o ciertas instituciones de seguridad del Estado, pero que no hay, al no ver una acción de las máximas autoridades de querer hacer algo, entonces las instituciones o algunas personas se sienten incapacitadas de poder continuar en esta lucha contra el narcotráfico que se está infiltrando en la política. Hay varios personajes que van ya en las planillas que se van a presentar hoy, hay dinero y personajes que están ahí solo esperando que hagan elecciones generales para ocupar las máximas posiciones de nuestro país. Y esto es grave para Honduras, hondureños. Tenemos que abrir los ojos. Como decía la Iglesia Católica, y lo decía usted, Marvin, este proceso interno y el proceso general del próximo año, lo decía la Iglesia Católica, hay que saber elegir, hay que analizar con lupa, con microscopio, a quién le vamos a dar el voto, a alcalde, a diputado y a presidente, gente que tenga principios éticos, principios morales, que los conozcamos, que sepamos que no se hicieron ricos de la noche a la mañana y que no tienen enormes fortunas que no tienen cómo justificar, o sea, que le conozcamos su trayectoria personal y familiar, para que sepamos que son personas en las que podemos confiar. De eso se trata este proceso electoral interno y el proceso general del próximo año, que en vista de que tenemos instituciones incapaces de frenar la entrada de narcotráfico a la política, entonces los ciudadanos, mediante el voto, mediante un voto razonado, un voto consciente, tenemos que frenarlo, tenemos que ver con lupa a quién le estamos dando el voto. Repito, a gente con principios éticos, morales, que sepamos de su trayectoria personal, familiar y profesional, que no escojamos gente que de la noche a la mañana se hizo multimillonario y que anda con más seguridad que el presidente de la República. ¿Por qué ahí andan algunas personas que andan con 5 o 10 carros escoltándolos
Preguntémonos por qué se mueven este tipo de personajes en la política de esa manera, o que llevan grandes cantidades para financiar a los precandidatos presidenciales y les dan 20, 30 millones a cambio de ocupar posiciones. Es decir, ¿de dónde está saliendo tanto dinero, Marvin? Bueno, y también, ya que el Tribunal Supremo Electoral pues, y el Congreso no ha hecho reformas, es importante que cada partido pues tome sus acciones. Hasta los momentos pues solo el único que ha abordado este tema prácticamente ha sido el movimiento villedista. Correcto. Villeda ha dicho, sí, en mi movimiento no vamos a aceptar corruptos, y él toma sus medidas de precaución para que no se le infiltre su movimiento. Ha sido criticado, siempre se dice, se piden nombres, inclusive él mencionó sobre un plan que había visto, en el cual se miraba de que desde Sudamérica pues estaba llegando este crimen organizado a Honduras, pero él está tomando sus propias medidas. Algunos lo critican, otros lo ven como algo favorable, pero lo cierto es que es el único que ha abordado este tema directamente, y los otros candidatos o los otros partidos políticos no se ven que tomen alguna medida de precaución y solo se limitan pues a asegurar de que no hay infiltrados. Es algo muy fácil, un candidato presidencial es muy difícil que conozca a profundidad a todas las personas que lo integran. Sabemos que debe haber un filtro para evitar, pero es un riesgo latente que hay en muchos partidos políticos y como usted bien lo dice, los tiempos han cambiado. Antes se hablaba de donaciones anónimas, que por ahí podía venir el dinero del narcotráfico, pero ahora se ve que personas ligadas al narcotráfico son las que van a de candidata, o sea, ahora ya son ellas las mismas personas que van como candidatos, ahora son ellos, ya no es tras bastidores, sino que ellos van a estar al frente. Incluso el diario El Heraldo está buscando la noticia porque reportó que habían decomisado droga que iba para un candidato político en Olancho. Liberal, un candidato liberal. Entonces, eso lo publicó el día de ayer el Heraldo. Entonces, se ve que ya son políticos que están ligados al narcotráfico. Directamente. Y eso es el riesgo que ahora hay en Honduras. Yo quiero retomar lo que dice usted. Hay mecanismos, es correcto lo que usted dice. Hay mecanismos frente a esta ineptitud, frente a esta incapacidad y falta de seriedad y de patriotismo del Tribunal Supremo Electoral. Hay mecanismos, y el movimiento villedista, y no es por defender a este movimiento, pero sabemos, porque lo sabemos, ha sido el único que utilizó mecanismos, y no vamos a decir cuáles porque ellos no lo han hecho público, pero nosotros sabemos qué mecanismos ha utilizado el movimiento villedista para depurar sus planillas. Es el único movimiento que utilizó estos mecanismos. Pero yo les digo, en los pueblos todos nos conocemos, en las ciudades incluso, en Tegucigalpa, aquí todos sabemos, digamos, de qué familia procede usted, por ejemplo. Conocemos la honorabilidad de su padre, sabemos que ha sido un catedrático de generaciones en la universidad. Entonces, si el día de mañana Marvin aparece con empresas, con barcos, con aviones, con propiedades, bueno, vamos a empezar a dudar, pues, ¿verdad? Si es de la noche a la mañana, ¿verdad? No estoy diciendo que no pueda llegar a generar un capital usted, pero en los pueblos nos conocemos, sabemos quién es quién. Entonces, solo es cuestión de observar, ¿verdad?, quién es quién y por qué vamos a votar en estos próximos procesos electorales. Así que yo creo que esto va a ser fundamental, la vigilancia, que utilicemos los mecanismos, digamos, de pasarnos de boca en boca, como yo les digo, quién es quién, ¿verdad? Hablémonos, reunámonos en familia, reunámonos con amigos, preguntémonos quién es el candidato a diputado de nuestro departamento, ¿verdad? Porque no son muchos, excepto Tegucigalpa y San Pedro Sula, son más de 20 candidatos a diputados, pero la mayoría de los municipios, 5, 8, 10 diputados. Es fácil, ¿verdad?, escudriñar quiénes son los diputados, a qué se dedican, cuál es su capital, si lo ha sido un capital bien habido o mal habido, si es una familia tradicional, si es una persona honrada, si es una persona cuya conducta personal es correcta, si no es un asesino, porque ahí van un montón de asesinos también. Y la gente lo sabe, Marvin. La gente en los pueblos sabe quién ha matado a quién, cuántos ha matado en los departamentos. Esto porque lo conversa y uno lo mira cuando uno viaja al interior del país. Aquí nos conocemos todos. Así que este va a ser un proceso de que frente a la incapacidad y a la falta de responsabilidad de las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, entonces la ciudadanía tiene que jugar ese papel de vigilancia, porque nos estamos jugando el futuro suyo, el mío y el de ustedes. Si llega a penetrar estos candidatos del narcotráfico, vamos a tener una situación mucho peor de la que hoy tenemos con el narcotráfico en Honduras, Marvin. Bueno, estamos llegando a la parte final, solo quería conocer su conclusión en 1 o 2 minutos.
Vemos que se está, pues, Tribunal Supremo Electoral, se está haciendo lo necesario después de la crisis política del 2009, en el cual pues se hablaba de un partido